cuanto menos números de llave de estrella tenemos, menos son los riesgos de infecciones relacionadas a estos elementos. Valorar los ingresos y los egresos. Esto es fundamental, es parte de nuestra práctica profesional. Recuerden que la reducción o que los volúmenes o los valores de estos ingresos y egresos en el paciente que estamos realizando la desvinculación o que vamos a llegar a ese fin de desvincular, tiene que haber menores ingresos que egresos. ¿Se acuerdan? Por el tema de las presiones y con la falla de bomba, a veces se producen por aumento de la volemia. Y la reducción de las presiones positivas en el equipo, ¿no? Ya hablamos de que el paciente sin el equipo, las presiones intratorácicas se modifican, las respiraciones espontáneas hacen que las presiones en la expiración sean negativas y no positivas como cuando estaba ventilado, y estos cambios provocaban claramente cambios hemodinámicos, y por eso habíamos hablado de la necesidad de que en cuanto a los balances sean negativos, ¿no? Para reducir la volemia y reducir los riesgos de la falla cardíaca o falla de bomba y los edemas agudos de pulmón relacionados con ellos. Así que esto ya lo hemos trabajado. Procurar el inicio de precoz de la alimentación enteral. Esto también es importante. Si el paciente está en condiciones, hay que comenzar la alimentación, y dentro de lo que es la alimentación puede ser enteral o parenteral, pero lo indicado claramente siempre va a ser lo enteral si es posible, porque mejoramos el tracto intestinal, reducimos los riesgos de translocación bacteriana, la inflamación del intestino por desuso, el incremento de los riesgos de infecciones y que se producen a través de esta translocación bacteriana. Y claramente la alimentación enteral, bueno, o la alimentación en líneas generales, claramente impacta en el sistema inmunológico, por eso es importante. Y tenemos que recordar que el paciente que si no se alimenta, las células de todo el cuerpo requieren la energía, y la energía para los procesos vitales de cada célula, y estas requieren de nutrimentos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y el oxígeno para quemar eso, ¿no? Para generar el ATP, el trifosfato de adenosina, para generar esta energía vital que se requiere en cada una de las células. Entonces, esta alimentación enteral o la alimentación en líneas generales es importante también, porque si no, para el sustrato nutricional lo tienen que lo saca inicialmente los hidratos de carbono que se van reduciendo por falta de aporte, los lípidos y proteínas. Entonces se va reduciendo la masa muscular, y eso afecta claramente la posibilidad de sostener la ventilación espontánea en el tiempo, porque se han visto en los pacientes post-mortem, donde se han realizado necropsias y pacientes ventilados, han evidenciado ventilados en el tiempo, por mucho tiempo, han evidenciado una reducción significativa del tono muscular, del músculo diafragmático. Imagínense que ese paciente sin diafragma, con poco músculo, no podría soportar una respiración espontánea. Entonces el tema del nutrimiento es central, es fundamental para los pacientes críticos, por la inmunización, por estos procesos inmunológicos o la generación de la inmunidad y todo esto que hemos mencionado. Es más que importante. Otro detalle que tiene que ver con los cuidados generales es la colocación de la sonda nasogástrica, la fijación, la verificación que esté puntualmente en el estómago. Hoy normalmente se utiliza, lo mejor claramente es la sonda transpilórica, ¿no? La K108, donde reduce menos riesgo de
aspiraciones silentes o microaspiraciones o broncoaspiraciones, independientemente de que tenga insuflado el balón, ¿no? Mínimas. Pero siempre va a ser mejor la sonda transpilórica o duodenal, nasogastroduodenal. Pero se están utilizando también la sonda nasogástrica para alimentar. Entonces, si utilizamos una nasogástrica, tenemos que realizar el control de residuo gástrico. Y ese control de residuo gástrico se realiza cuando la infusión es intermitente. Posterior a la última infusión, se absorbe el contenido gástrico, y si el contenido gástrico tiene que ver con, es el mismo volumen de la última hora ingestada, de administrada. Por ejemplo, yo administro 250 mililitros de volumen y yo posterior a la administración, después de una hora, voy a hacer ese control de residuo gástrico y tengo al menos el mismo volumen que de la última hora infundida. Aquí estamos hablando de que hay residuo gástrico y tengo que reducir la velocidad de infusión. Por los riesgos de la distensión, por los riesgos de diarrea, por los riesgos de la posibilidad de, más allá de que tenga la sonda, de distensión abdominal y que tenga reflujo, y que ese reflujo pueda hacer que a través del propio balón de neumotaponamiento tenga mínimas filtraciones y pueda contaminar la vía aérea. Por eso es importante la posición de la cama. A 30 grados reducen los riesgos, de los riesgos de esas microaspiraciones, y también, como siempre decimos que la incursión diafragmática a nivel caudal se favorece con esta posición. Con lo cual va a reducir las presiones en la vía aérea, claramente, ¿no? Infundir la velocidad de alimentación de acuerdo a la tolerancia. También tiene que ver que hay ciertos nutrimientos que vienen estériles, que están sellados y que pueden estar colocados 24 horas infundiéndose, otros que son de manera artesanal, que se preparan en las cocinas o en los lugares específicos en los hospitales. Estos no son estériles y se deben administrar en no más de 4 horas, porque se contamina. Entonces hay que tener en cuenta, y esto genera diarreas y y ahí nos vuelve para atrás el paciente. O sea, tenemos que tener en cuenta qué drogas, qué alimentos utilizamos. Es importante claramente, la velocidad de infusión, y también el lavado de manos, la conservación del alimento, justamente para reducir los riesgos de la intolerancia, ¿no? Y la consecuente diarrea. Realizar posterior el lavado con agua, posterior a la alimentación de los nutrimientos, justamente para reducir en hechos el éxtasis de esa, o que quede en la propia sonda, que quede resto de la nutrición, y que esto se contamine, y que esto para la nueva administración pueda, desde la contaminación generada en la sonda, administrarse nuevas infusiones contaminadas en el paciente, independientemente de que lo que estemos administrando no esté contaminado. Pero si está contaminada la sonda, ya vamos a contaminar la infusión administrada. Por eso es importante el lavado posterior, lavado con una jeringa a alta presión, con agua no contaminada, pues era agua de grifo. Algunos nutrimientos que se pasan a través de bombas de infusión continua tienen la posibilidad de que de manera alternante o posterior se administren o continua, conjuntamente con el nutrimiento, se administra agua, ¿no? Prácticas profesionales, seguimos con el tema importante de la identificación en el paciente, la reducción de la autoextubación. Por eso el paciente, de acuerdo a la sedación analgésica, la analgesia indicada, precisa, de acuerdo a los momentos, control del delirio, control de caídas,
accesos centrales, o sea, retiro, periféricos, sondas, drenaje. Esto mucho tiene que ver con la calidad de atención. Si vemos que un paciente se cae o si vemos que un paciente se autoestúa, o sea, bueno, aquí vemos que tenemos que considerar que algo no hemos estado haciendo bien. Evaluar periódicamente el estado de piel y mucosas, con el tema de esto claramente, el tema de la rotación, medidas antiescaras, los pacientes que están ventilados requieren de colchones antiescaras, puntualmente porque muchos de los pacientes los movimientos no toleran o están en un estado muy crítico y toleran poco los movimientos y se impactan en la hemodinamia. Entonces, los tenemos que tener en cuenta las medias antiescaras claramente, proteger la integridad de los ojos. La integridad de los ojos la vamos a proteger con estando los ojos, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Lubricados, ocluidos, para reducir los riesgos de el impacto de la luz sobre las córneas, ¿no? Respetar las medidas infectológicas, como en tema general, lavado de manos, alcohol en gel entre paciente y paciente, el uso del CPP, el lavado antiséptico previo a los procedimientos invasivos, los aislamientos según las normas, la implementación de los estándar de las universales, ¿no? Las precauciones estándar. Esto tenemos que estar, y si ya estamos muy con este tema de la pandemia, estamos muy familiarizados en eso, pero bueno, esto tenemos que tener, son parte de los controles, parte de nuestras prácticas profesionales que hacen una gran diferencia de cómo las realizamos y cómo, y a partir de ello, claramente el resultado, ¿no? Que obtenemos con las mismas. Vamos a pasar a otro tema. Esta es una reflexión que les quiero dejar. Se puede llevar a una segura enfermedad. Aquí podríamos hablar que acompañe o que finalice con nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí claramente la seguridad es fundamental, es trabajar seguro para con el paciente, con una práctica muy concienzuda, muy segura para con el paciente y con nosotros mismos también. Pasamos a otro tema de las prácticas profesionales, tiene que ver con otro tema que más que importante, la ventilación, una posición prona. Esto se ha visto en el tiempo que es muy efectiva. Parecía ser que lo viejo no sirve, ¿no? Este cambio de posición de una ventilación supina a una ventilación prona se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hay Estamos aquí. ¿Qué quieres que...?